Utiliza el oído para escuchar Excelencia Cristiana Televisión. Sí. Para entrar a los canales, Casa de Dios para las Naciones, para entrar a YouTube, ver adoración, escuchar prédica, escuchar mensajes, escuchar experiencias espirituales. Utiliza esos sentidos humanos para cosas espirituales y por ende tus sentidos espirituales se van a activar, Sí. se van a desarrollar. Después de leer la Biblia, después de orar, vas a escuchar en la madrugada que Dios te va a hablar. Samuel, ¿dónde estaba Samuel? Estaba en el templo, estaba en el altar. Y dormía, dice la Biblia, en el área del arca. ¿Me está comprendiendo? Estaba cerca de la presencia. Entonces, ¿qué escuchó Samuel? La voz de Dios. Sí. Para poder activar los sentidos espirituales hay que conectar lo humano a lo espiritual. Mira. No puedes estar conectado a las cosas humanas. No Sí. puedes estar pendiente a lo que el mundo está hablando, a lo que el mundo está proyectando. Si usted se pone a ver cosas extrañas con sus ojos, son portales, son 4 portales al cuerpo, la mano. El cuerpo tiene 5 portales. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca y la mano. Fue por la nariz que Dios sopló aliento de vida al hombre. Con un portal Dios le dio vida y con 4 portales el diablo lo mató. Wow. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Bendecimos tu vida, bendecimos la vida de cada uno de los que se están conectando ahí. También de aquellos que ya comenzaron a compartir este link. Tiene que compartir esta palabra con un amigo, con un familiar, con un tío, con un primo. Tiene que compartirlo en tus redes sociales. Porque hoy tenemos un tema que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y tú tienes que estar atento y compartirlo con alguien más. Y no estoy solo, estoy con un hombre de Dios, un evangelista que muchos de ustedes ya conocen, nombre de esta plataforma. Dios le bendiga a toda la gente que están conectados con nosotros, hermano Patricio Jiménez. Quiero que comparta este link porque hay una palabra de poder, hay una palabra de bendición para ti en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y tenemos un tema, hermano, que yo sé, Patricio, que muchas personas tienen preguntas acerca de este tema que tenemos hoy. Sí. El tema de los sentidos espirituales. Hay gente que dice, pero ¿cómo así sentidos espirituales? Sí, hay sentidos espirituales y el Padre hoy a través de nuestro evangelista, el hermano Patricio Jiménez, va a seguir trayendo revelación del Espíritu para que usted pueda entender acerca de los sentidos espirituales. ¿Cómo usted sabe acerca de los sentidos? ¿Cuál es la importancia de los sentidos espirituales? ¿Con qué te conectan los sentidos espirituales? Entre muchos misterios que el Padre va a traer a la luz hoy para gloria y honra de su nombre. Así que vamos a dejar que nuestro hermano evangelista fluya en el tema. Gloria a Dios. Quiero que toda la gente esté atento, ¿verdad? Y abra su espíritu a la palabra. Quizá mucha gente, Joel, se turbe un poco cuando hablamos de sentidos espirituales, sí. Pero es bueno que usted entienda que la palabra enseña que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todas las facultades humanas que nosotros tenemos aquí en la tierra, también tenemos esas facultades en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, como usted puede ver en la tierra con sus ojos físicos, puede ver en el mundo espiritual con sus ojos espirituales. Así como es. usted escucha en la tierra con sus oídos, ¿verdad?, naturales, puede escuchar en el mundo espiritual con sus oídos espirituales. Como usted habla con esta boca natural, puede hablar en el mundo espiritual, puede ver, puede tocar, puede palpar. Amén. Entonces, estas facultades humanas que le llamamos sentidos, también las tenemos en el mundo espiritual. Hay una diferencia y es que las facultades humanas, los sentidos humanamente hablando, están limitados. Sí. A tiempo, a condición, a lugar. Esta vista humana, por ejemplo, la facultad de ver que tengo tiene un alcance, una distancia en el plano físico, pero en el plano espiritual no hay límite. En el plano espiritual no hay distancia. En el mundo espiritual tú puedes, estando aquí, ver algo que está pasando en Europa, algo que está pasando en China, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un ojo espiritual, es una facultad espiritual. Si usted nota, en el Edén, lo que el diablo utilizó para acabar con el hombre fueron sus sentidos. Sí. Entonces, tú estabas explicando que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y que hay una diferencia entre los sentidos físicos, el tacto físico, ¿verdad? El ver, el oler, el oír. Los sentidos físicos diferentes a los espirituales. Exactamente. Hay limitación en lo físico. Hay limitación en lo físico. Entonces dice que en lo espiritual no hay límite. No hay límite.
Te doy varios ejemplos Sí. antes de entrar al Edén. Por ejemplo, en una ocasión, en el segundo libro de Reyes, hay un hombre llamado Eliseo. Dice que lo que el rey de Siria planificaba en su cámara más secreta, el profeta lo escuchaba. Wow. ¿Qué sentido estaba usando el profeta para escuchar al rey de Siria? Era un sentido espiritual, era la facultad de oír, era el oído, pero no era el oído humano, porque había una distancia, habían kilómetros entre Siria y Samaria, habían kilómetros entre Siria y el pueblo de Israel. O sea que quizás una persona hablando a 1 kilómetro de ti, hablando con su voz, tú no lo escuchas. No, a menos distancia. ¿Entiendes? Por ponerte una distancia. Sí. Entonces imagínate cuántos kilómetros quizás habría que buscar un estudio para ver si habían 50, 100. Humanamente, Eliseo no lo podía escuchar porque su facultad, su sentido del oído humanamente está limitado, pero el espiritual no estaba limitado. Wow. Lo que el hombre hablaba en su cámara más secreta. Entonces, podía escucharlo en el mundo espiritual. ¿Qué beneficio me otorga poder escuchar en el mundo espiritual? Que voy a conocer los planes del enemigo y voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Voy a escuchar cuando Dios me hable. Voy a escuchar cuando el Espíritu Santo me hable. Pero también voy a escuchar cuando el enemigo esté hablando en mi contra. Tenemos a Elías. Elías llega delante de acá y le dice al criado, sube porque una lluvia grande se oye. ¿Estaba lloviendo? No. No estaba lloviendo. O sea que esa lluvia primero no era en el plano físico. Primero era en el plano espiritual. Y lo que Elías está escuchando no está en tierra. No está sucediendo, pero ya él la escucha. Sí. Primero la escuchó en el plano espiritual. El criado sube y dice, veo una nube del tamaño de la palma de una mano. Sí. Pero dice que cayó una lluvia grande. ¿Por qué? Porque los ojos del criado están limitados. Y él simplemente veía una nube pequeñita del tamaño de la palma de una mano. Sí. Pero el ojo espiritual del profeta estaba escuchando, estaba viendo una lluvia grande. Este es un ejemplo bíblico de en momentos que alguien utilizó sus sentidos espirituales. El profeta Ahías, sí. La mujer de Jeroboam se disfraza y cuando ella toca la puerta, él dice, ¿por qué finge ser otra? Mujer de Jeroboam. Sí. Tenía la facultad, tenía el sentido de la vista malo. A causa de su edad, el hombre no veía. El hombre tenía ceguera, pero espiritualmente el hombre veía. Entonces, estoy explicando la diferencia entre los sentidos espirituales y los sentidos humanos. Sí. Que ambos representan lo mismo, pero tienen una diferencia y es la limitación. En el plano físico estamos limitados. En el plano espiritual no hay límites. Hello. Okay. El centurión tiene un enfermo en su casa, le habla a Jesús, Jesús dice, yo voy a tu casa, y él dice, no, envía la palabra. O sea, como el criado iba a escuchar la palabra que Jesús iba a hablar desde una distancia. No, el sentido espiritual. Sí. El hombre entró en el plano espiritual y le dijo, suelta la palabra, que en el mundo espiritual esta palabra va a llegar, va a causar un efecto. Y dice que al mismo instante el criado se levantó. Sí. O sea, tus palabras en el plano físico tienen límite. Tus palabras en el plano espiritual navegan el mundo espiritual. Corren el mundo espiritual. ¿Cómo es que una persona, estando en Europa, de aquí tú levantas la mano y tú dices, en el nombre de Jesús, fulana, fulano, donde esté, recibe liberación, sé sano, y la persona recibe sanidad? Sí. Y la persona recibe liberación. Porque en el mundo espiritual no hay ley. En el mundo espiritual no hay límite. No está limitado a espacio ni a tiempo. No está limitado. Hay algo que tú estás diciendo ahí. Yo sé que la gente que está notando esta enseñanza poderosa que el Espíritu Santo está trayendo a través de tu vida hoy aquí. Y ahí ya tú empezaste a decir que la persona que tiene los sentidos espirituales abiertos pueden conocer los planes del enemigo, pero también pueden conocer cuál es la voluntad de Dios. Así es. O sea que dentro de esos beneficios, esas personas llevan ventaja en el mundo espiritual. Claro. Esas personas son personas que son adelantados en el tiempo por causa de que ellos pueden oír
pero también por causa de que ellos pueden ver. Y tú pusiste ya varios ejemplos de varios personajes bíblicos que experimentaron la dimensión de oír, porque de hecho era una ventaja para Elías, porque el siervo para creer tuvo que ver, Sí, pero Elías ya creía por lo que escuchó. así es. Entonces, esas son ventajas en el mundo espiritual. Entonces, hay gente que nos está mirando ahí, que ellos quieren saber cómo ellos pueden acceder a los sentidos espirituales, cómo eso se puede activar en ellos, ¿verdad? Sería lo primero. Hay más preguntas, pero esa sería una de las primeras preguntas de cómo ellos pueden acceder y conocer esa parte de los sentidos espirituales. Lo primero es que para tú poder acceder a los sentidos espirituales, para tú poder tener acceso a la utilización inmediata de los sentidos espirituales, es cuidando los sentidos naturales, Sí, es cuidando las facultades humanas, porque recuérdate que aunque esto está limitado y aquello no, pero están conectados, sí. porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El enemigo se encarga de quitarte las facultades espirituales invadiendo tus facultades humanas. Wow. Explícanos eso. Vámonos al huerto del Edén. Adán le salía al encuentro a Dios. Sí, Adán hablaba con Dios. Dios le dice, de ese árbol que está en el centro no coman. Pero ahora el enemigo viene donde Eva. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo con Eva? Le habló. habla. ¿Le afectó qué? El oído. El oído. ¿Verdad? El sentido de oír fue persuadido. Ya Eva no está escuchando lo que Adán le habla. Ahora Eva está escuchando lo que la serpiente le habla. Sí, Luego que le habla, le dice, mira, ¿qué hace ella? Ella miró, comenzó a usar la vista. Ahora ella está mirando con sus ojos físicos algo que Dios instruyó que no deben tocar. Automáticamente lo mira, ella entra y comienza a codiciar. ¿Por qué? Porque su vista ha sido persuadida. Luego, ¿a qué la manda él? A que toque, a que Sí. coma. Sí. Para ella comer tiene que tocar el fruto. ¿Qué está usando ahora? el tacto. El tacto, Sí. ¿verdad? El sentido de la mano. Cuando ella toca, ahora el enemigo afectó lo que está tocando. Sí. Pero luego, ¿qué hizo ella? Comió el sentido del gusto. O sea, el enemigo utilizó 4 portales Sí, para acabar con ella. El oído, los ojos, la mano y la boca. ¿Le afectó qué? 4 facultades humanas. 4 sentidos. 4 sentidos. Cuando estos 4 sentidos son afectados, ahora la gente no escucha a Dios. Sí. Ahora la gente no ven a Dios. Ujú. Ahora Dios lo anda buscando y no lo encuentra. Wow. Entonces, Porque sus sentidos espirituales ahora estaban muertos. ¿Por qué estaban muertos? Porque los humanos fueron afectados. wow. Ahora Dios le dice a Adán, ¿dónde tú estabas? Y Adán dice, oí tu voz en el huerto y me dio miedo. Estaba tan afectado su sentido espiritual. Estaba tan afectado sus facultades humanas. Señores, aquí están cayendo los mangos. Sí. Sus facultades humanas estaban tan afectadas que lo que antes le provocaba gozo, ahora le da miedo. Wow. Hay personas que antes le daba gozo ir a la presencia Ujú. y ahora le da miedo ir a la presencia porque ellos saben que pusieron su oído físico donde no tenían que ponerlo. Wow. Ellos saben que pusieron su vista donde no tenían que ponerla. Ellos saben que tocaron lo que no tenían que tocar. Ellos saben que comieron de lo que no tenían que comer. Y ahora le da miedo escuchar a Dios por lo que Dios le va a decir. Entonces, tú me estás diciendo que cuando, porque ahí entran muchas cosas, hermano. Vamos a seguir con los sentidos espirituales, pero abriendo paréntesis aquí, una cosa afecta a la otra. Porque Eva, ese árbol, lo hubiese mirado anteriormente, Pero no lo veía como el diablo se lo enseñó. mientras escuchaba la voz de Dios nada más. Ujú. O sea que cuando Satanás le habla, le presta los sentidos del oído, afecta su vista. Ujú. Ahora ella ve el árbol diferente porque el sentido del oído se lo prestó al personaje incorrecto, o mejor dicho, a la persona incorrecta. Ujú. Entonces eso es lo que lleva a Adán y Eva al pecado. Entonces en el pecado ahora ellos tienen miedo. Entonces él no tiene miedo de esconderse de Eva, sino de Dios, Ujú. porque el temor lo perdieron por causa de que ellos empezaron a prestarle sus sentidos espirituales a quien no debían prestárselo. Tú estás hablando de gente que perdió la dimensión que ya tenía Sí. por causa de prestarle sus oídos. Esas son una de las cosas que la gente tiene que empezar a cuidar. Lo primero que tienes que cuidar son tus facultades humanas, tus Sí. sentidos humanos. Lamentablemente, estamos en un tiempo donde nosotros escuchamos muchas cosas que no tenemos que escuchar. Por Sí. ejemplo, y no voy a pedir perdón por eso porque estoy hablando de parte de Dios. Tenemos mucha gente que siguen más en las redes sociales
a la gente del mundo que a la gente cristiana. Sí. Tenemos personas que están más pendientes, ¿verdad? Y con mucho respeto al contenido de Alofoque. Sí. Están más pendientes al contenido de DJ Topo. Sí. Están más pendientes al contenido de los dueños del circo. De Capricornio. De Capricornio, de Telemicro, de Fulano TV. Hello, están más pendientes a las historias de Dani 45. Están más pendientes, porque a veces esas cosas le salen a uno y yo miro, fulano está siguiendo, y cuando lo miro un evangelista, fulano está siguiendo, y cuando lo miro es una adoradora. O sea, tenemos ahora los cristianos siguiendo lo del mundo, más lo del mundo no sigan a los cristianos. Wow. La palabra dice que se conviertan ellos a ti y no tú a y ellos. no tú a ellos. Para que no te haga yo igual que ellos. ¿Tú estás comprendiendo? Entonces, ¿cómo tú quieres pasarte 4 horas mirando a los dueños del circo para luego que Dios te hable? No hay forma. ¿Cómo tú quieres pasarte 4 horas viendo historias de fulano que estaba preso, del que estaba en la cárcel de Asua, de Ventebobo, del otro, que te sabe todos los cuentos, del Chico Sandy, del otro, te sabe todas las historias? Y no te digo que tú no tengas un momento donde tú lo veas. Sí. Porque como humano, ¿verdad? Son personas que hacen un contenido y quizás tú humanamente hay un momento que tú lo ves para reírte, un contenido limpio, un contenido sano, ¿verdad? Sí. Pero no volverte un fanático, no estar ahí pendiente. Volverte un seguidor. Un seguidor. Para cada vez que salga algo, lo que pasó con Yailin, lo que pasó con Anuel, lo que pasó con el otro. No. Porque tú lo estás siguiendo a ellos, pero ellos no están siguiendo a ti. Tú le estás dando like a ellos, pero ellos no te dan like a ti. Cuando tú publicas una adoración, ellos no están ahí siguiéndote. Cuando tú publicas un mensaje, ellos no están ahí para darte like. Sí. Entonces, no puedes pretender pasar el día utilizando tus facultades humanas en cosas humanas que no son de Dios para luego querer escuchar a Dios. Para luego venir con una hipocresía de que Padre, háblame. De que Padre, ¿dónde tú estás? Señor, tu presencia, pero lee la Biblia. Utiliza el sentido de la vista y tu boca para leer la Biblia en voz alta. Y te aseguro que te va a soñar con lo que tú leas. Utiliza el oído para escuchar Excelencia Cristiana Televisión. Sí. Para entrar a los canales, Casa de Dios para las Naciones, para entrar a YouTube, ver adoración, escuchar prédica, escuchar mensajes, escuchar experiencias espirituales. Utiliza esos sentidos humanos para cosas espirituales y por ende tus sentidos espirituales se van a activar, Sí. se van a desarrollar. Después de leer la Biblia, después de orar, vas a escuchar en la madrugada que Dios te va a hablar. Samuel, ¿dónde estaba Samuel? En el templo. Estaba en el templo, estaba en el altar. Y dormía, dice la Biblia, en el área del arca. ¿Me está comprendiendo? Estaba cerca de la presencia. Entonces, ¿qué escuchó Samuel? La voz de Dios. Sí. Para poder activar los sentidos espirituales hay que conectar lo humano a lo espiritual. Mira. No puedes estar conectado a las cosas humanas. No Sí. puedes estar pendiente a lo que el mundo está hablando, a lo que el mundo está proyectando. Si usted se pone a ver cosas extrañas con sus ojos, son portales, son 4 portales al cuerpo, la mano. El cuerpo tiene 5 portales. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca y la mano. Fue por la nariz que Dios sopló aliento de vida al hombre. Sí. Con un portal Dios le dio vida y con 4 portales el diablo lo mató. Wow. Por 1 Dios le dio Con vida un portal Dios le dio vida. y con 4 el diablo lo mató. Y con 4 el diablo lo mató. Claro. Sí, porque el diablo usó 4. Cuando Dios sopló aliento de vida, esa es la palabra, entonces fue el hombre un ser viviente. Pero después viene el diablo y metió 4. Para sacarlo de juego. Mira, hay algo que tú dijiste ahora mismo ahí. Mira el pastor bulto de risa allá atrás. Y es que algo que tú dijiste ahí, y tú mencionaste un arma que el enemigo está usando en estos tiempos para afectar los sentidos espirituales, invadiendo los sentidos naturales. Y es porque lo natural tiene repercusión en lo espiritual y lo espiritual tiene repercusión en lo natural. Y es que el entretenimiento, la gente que una cosa es, como decía nuestro hermano evangelista, que tú escuches un momento cierto contenido. Y otra cosa es que tú tengas un exceso de entretenimiento. Claro. ¿Sabes que en una ocasión el Señor me dejó ver a mí que el exceso de entretenimiento afecta el retenimiento? Claro. Porque todo lo que viene de parte de Dios, tú tienes que tratar de retenerlo en tu espíritu y en tu mente. Así es. Pero cuando tú te excedes,
a través de los entretenimientos y a través de cosas que no van alineadas a la voluntad de Dios para tu vida, entonces tú no logras retener. Y Dios tiene que estar acordándote a cada rato lo que te dijo, porque hay algo que está invadiendo tus sentidos espirituales, que está ocupando el espacio de lo que Dios te está diciendo. Así y del es. destino que Dios tiene trazado Así para es. ti. Entonces, ¿cómo una persona puede comenzar a discernir que sus sentidos espirituales se le están abriendo? Lo primero es que vas a comenzar a comprender la revelación de la palabra. El que tiene los sentidos espirituales cerrados, lee la Biblia y no la entiende. Sí. Dice, pero yo leo y no entiendo nada. Es que la Biblia no es un libro de historia que viene para usted retener simplemente lo que dice ahí. Viene para que usted comprenda más allá de la palabra. Sí. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú le oras al Señor antes de leer la palabra y le dices, Espíritu Santo, permíteme, dame el entendimiento, la revelación de tu palabra, tus sentidos espirituales se van a activar y vas a comenzar a comprender. Se va a activar algo que le podemos decir que a lo que la gente le dice el sexto sentido. Sí. ¿Sabes qué dicen? Que no, que las mujeres tienen un sexto sentido. Ujú. Nosotros también lo tenemos. Eso lo tiene todo el mundo. Lo que Sí. pasa es que uno lo desarrolla más que otro y otros confían más que otro. Eso se llama percepción. Wow. La percepción. Cuando tú percibes que algo va a suceder de esa manera. Sí. Cuando tú percibes que algo está pasando de tal manera. Tú dices, no, yo percibo como que... Ujú. A ti te dicen, fulano viene mañana. Tú dices, yo percibo como que llega Que viene hoy. hoy. Y hoy aparece la persona. Ujú. A eso que le dicen de que sexto sentido, eso es percepción. Sí. La percepción es una capacidad de discernir lo que está sucediendo en el momento, Por encima de la realidad. por encima de la realidad. La percepción no es para el pasado, la percepción es para el presente, la percepción es para el futuro, la percepción es para recibir, para percibir, como la palabra lo dice, lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir. Tú vas a ir a un lugar, tú quizás no sabes cómo te va a ir, pero tú percibes. Ujú. Tú dices, wow, como que este viaje no me va a ir bien. Yo como que lo olfateo. Sí, siento como que algo puede pasar. Yo como que lo percibo porque Sí. la percepción te avisa. La percepción es tan fina que la percepción, si lo que va a ocurrir no es a tu favor, te roba la paz. Sí. Va intranquilo en el camino. Tú vas inquieto, Sí. tú vas intranquilo. Tú dices, pero como que no sé, como que me siento inquieto. Ujú. Como que no me siento bien. Como que no me siento seguro. Pero cuando las cosas van a salir bien, la percepción te llena de paz. Ahora, la percepción, como tú dices, algo que no es del pasado, es del presente y es del futuro. Ujú. De hecho, te da acceso al futuro para tú saber cosas que van a pasar en el presente. Claro. De hecho, hay gente que por la percepción, y mucha gente a veces no sabe eso, ellos perciben que en ese viaje no le va a ir bien, que en ese viaje puede pasar algo. Y hay otros que le dicen, fulano, pero nosotros no fuimos y no pasó nada. No, lo que pasa es que la percepción te está haciendo saber lo que viene en tu contra. Claro. El problema no era el viaje, era si tú ibas, No, que la percepción es personal. porque el ataque era contra ti. La percepción es personal, Joel. La percepción es personal. La percepción es lo que tiene que ver contigo. Claro. Porque es que tú no puedes venirme a mí y que mira, Patricio, no haga esto, porque yo percibo que no, que eso es personal. Sí. Es contigo. Ujú. Es a ti. Sí. Es tu vida. Sí. Es tu percepción. Ujú. La percepción se parece mucho a lo profético. Sí. Porque la percepción te anuncia. Ujú. Entonces la percepción no está externa, está interna. Está dentro de ti. Es a lo que la gente muchas veces le llama déjà vu. De que si ya yo viví esto, es que tú lo percibiste, que ya tú te viste ahí, Ujú. es que ya tú caminaste por ahí. Ujú. Y la percepción te permite entender lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y tomar decisiones a tu favor en el momento. Todo eso lo hace la percepción. Ahora, cuando tú tienes percepción, cuando tus facultades espirituales, cuando tus sentidos espirituales están activos. Sí. No puede haber percepción en un hombre que tenga el oído espiritual cerrado. Sí. No puede haber percepción en una mujer que tenga los ojos espirituales cerrados. No. Porque la percepción no es a la carne, es al espíritu. Así es. La percepción no es a la mente. La percepción supera tu imaginación. Ujú. La percepción supera tu mentalidad. Sí. La percepción supera tu cerebro, tu encéfalo, tu sistema nervioso Tu central, masa cefálica. tu neurona aferente, todo lo que tiene que ver con ese sistema que tenga esa cabecita. La percepción lo supera. Ujú. La percepción no opera en lo humano, no opera en la lógica. Todo está contrario a ti, pero la percepción te dice que te va a ir bien. Mira, en la Biblia, tú hablaste ahorita de Samuel, el profeta Samuel.
que la Biblia dice que él ministraba a Jehová, pero que la palabra de Jehová todavía no le hubiese sido revelada. Aunque él estaba haciendo cosas espirituales, todavía los sentidos espirituales de Samuel no estaban abiertos. Es tanto así que Dios le está hablando y él no puede, lo que es, tú decías, percibir. Porque tú decías ahorita que una persona con los oídos espirituales cerrados y con los ojos espirituales cerrados no puede percibir. No percibe nada. Eso le pasaba a Samuel, que como todavía sus sentidos espirituales no estaban abiertos, él no lograba percibir, sino que él va donde su sacerdote. Y el sacerdote, que ya sí conocía, es que le dice a él, le dice qué él tiene que decir, le da la instrucción de qué hacer. Entonces tenemos mucha gente, Patricio, que nos está mirando ahí, que le están sucediendo manifestaciones espirituales, ¿verdad? Y ya tú estás diciendo qué cosa hay que cuidar para que los sentidos espirituales se abran. Pero ¿qué más tiene? Porque a Samuel le pasó una experiencia de cómo lo tuvo que hacer. Pero ¿qué más podría hacer una persona a la hora que el mundo espiritual está tratando de llamar su atención? Habitar en él. Habitar en él. La intimidad. La intimidad. Pasar tiempo en la presencia y desarrollar hábitos espirituales. Y desarrollar los sentidos espirituales que se desarrollan. Sí. Se desarrollan. Sí. Cuando tú en la oración practicas el cerrar los ojos y ver. Cerrar los ojos y ver. Sí. Voy a cerrar los ojos, yo voy a ver en el mundo espiritual. Cuando tú en el mundo espiritual practicas el escuchar, voy a orar, pero voy a hacer silencio para oír a Dios. Sí. Eso se desarrolla. Eso se practica. Practica lo espiritual. Ey, declara la palabra. Háblale a lo que está en tu entorno, alrededor. El perro que pasó enfermos, profetízale que se sana. La mata que está seca, la naturaleza se somete a un hombre que porta la palabra de Jehová. Sí. Declárale a esas flores secas, profetizo que mañana amanece verdecita. Sí. Amanece con flores. A ese árbol que está en el patio de tu casa que nunca ha parido, suelta una palabra, árbol estéril hasta hoy, profetizo que pare y mañana amanece lleno de flores. Utiliza los sentidos espirituales, desarróllalo. Sí. Predica el evangelio. No hay una cosa que te desarrolle más los sentidos espirituales que predicando el evangelio. Claro. Sal por la calle y predica el evangelio. Predica en tu trabajo, predica en tu oficina, predica en la universidad, en la iglesia, donde quiera que tú llegues, habla de la palabra. Y en el hablar de la palabra, los sentidos espirituales se van a desarrollar porque hay un desarrollo que viene por la voluntad de Dios y hay un desarrollo que viene por la necesidad del que está siendo ministrado a través de ti. Wow. Mira, al que tú le estás predicando no quiere creer. Sí. Entonces el Espíritu Santo ahora te va a hablar y te dice, dile a ella que lo que ella hizo ayer a tal hora en tal lugar, pregúntale a ella cómo se llama la mamá si no es así, así, así. Y te entra ahora un don de ciencia, pero ese don de ciencia te lleva a lo profético, pero lo profético para tú poder ejercerlo tienes que escuchar a Dios. Sí. Porque la palabra dice, si el león ruge, ¿quién no teme? Y si Jehová habla, ¿quién no profetiza? Nadie puede profetizar si no escucha a Dios. Entonces tú quieres lo profético, pero tú no estás predicando. Tú quieres escuchar a Dios, pero tú no estás predicando. ¿Y para qué Dios te va a hablar si tú no vas a hacer nada? ¿Dios te falta de hablar con gente? Explícame. Dios necesita desahogarse con alguien. De que me siento mal hoy. Sí, me siento triste. Déjame hablar con alguien. No. Dios lo que tiene voluntad. Sí. Dios lo que tiene propósito. Dios lo que tiene es planes. Mira, aquí se están cayendo la palma. Aquí se está cayendo todo. Está lloviendo con el sol afuera. Aquí está lloviendo con el sol afuera, pastor. Aquí no se sabe qué es lo que está pasando. Dios mío. Se trastornó. El bacá de este territorio se está muriendo. Escucha esto. Entonces, Dios no está a falta de contarle a alguien, porque Dios no tiene problema, Dios no tiene depresión, Dios no está enfermo. No. Entonces, cuando Dios habla contigo es porque tiene un propósito. Sí. Pero si tú no estás caminando en la palabra, si tú no estás predicando, ¿qué es lo que Dios te va a hablar? Eso que tú acabas de decir, fue así mismo, ahí me vino solamente. Porque, por ejemplo, la Biblia habla del apóstol Pedro, que una de las primeras visiones que él recibe tiene que ver por la necesidad que tiene otro de que le prediquen. Claro. Cornelio, porque dice que el Señor vino en visión a Pedro y le dijo, un hombre llamado Cornelio te viene a buscar. Vio y escuchó. Y dice que el Señor le bajó un lienzo para poder explicarle lo que él iba a hacer con Cornelio y lo que estaba pasando. Dice, él va a mandar unos hombres aquí a buscarte. Pero ¿por qué los ojos o el sentido de la vista en el mundo espiritual le fueron abiertos? Estaba en el llamado. Y los oídos, porque Pedro estaba en el llamado, que es lo que tú acabas de decir. Porque muchas veces, o sea, la percepción espiritual o los sentidos espirituales
no solo se te abren para tu beneficio personal. Ahí está el problema, que queremos sentidos espirituales abiertos para mi beneficio, para lo que Dios me dice a mí, para la bendición mía, la de mi casa, ¿entiendes? Sí. No para hacer la obra. Y los sentidos espirituales se abren cuando tú lo dispones para la obra. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que al Pedro tener sus sentidos espirituales dispuestos para la obra, la visión le bajó y la palabra le llegó. Y dice que él obedeció cuando lo vinieron a buscar de una casa y de un hombre que él no conocía, y de un pueblo y de una costumbre y una cultura que no era la de él. Y dice que fue. Y Dios usó a Pedro entonces para ganarse a Cornelio y a su familia completa. Claro. Entonces, ahí uno puede ver que, como tú acabas de explicar, viene por una también necesidad que tiene el otro. Exactamente, pero esa necesidad del otro no te será revelada si tú no estás en el camino, Si no está en movimiento, si tú no estás en movimiento. si no está en el llamado. Tú quieres que Dios use tu sentido, tu facultad, las manos Sí. de tocar, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Sí. Pero tú estás en tu casa orando, tú nunca has salido a orar por un enfermo. Wow. Entonces, cuando tú vas al hospital, no simplemente se te va a activar las manos, se te va a activar el ver y se te va a activar el escuchar, porque ahora tú no vas a orar por quien tú quieras. Ahora Dios te va a revelar por quién va a orar. Tú estás diciendo que la activación de mucha gente no está solo en pedir, sino en accionar. Ahí es que está el misterio. Cuando ellos vayan al hospital, Dios le va a decir, mira, aquí hay 10 enfermos, pero la que está en la sala 5 Wow. es la que tú vas a orar. Y cuando ya tú escuchaste a Dios, tú entras a sala 1, 2, 3, 4, 5. Te encontraste ahora con 3 enfermas, y ahora ¿cuál es de las 3? Y el Espíritu te va a decir, mira, aquella que está allá, la que se llama María. Entonces ahora tú estás viendo y estás escuchando. Eso que tú dices, a mí me pasó una experiencia ahora reciente con el hospital. Íbamos a evangelizar y ese día yo le iba a decir a los muchachos que vayan ellos, porque yo quería hacer una diligencia. Y ya estaba el grupo ahí, váyanse ustedes, debe hacer una diligencia. Y sucedió que el Espíritu Santo me dijo, hay alguien allá adentro que está esperando por ti. Wow. Y yo me fui con ellos. Y cuando yo me fui, entré todo el hospital y entré a una sala que nada más estaba una muchacha con su niña. Y cuando yo llegué, que yo le dije a la joven, Dios te bendiga, ella me dijo, yo lo estaba esperando usted aquí. Oye, una no cristiana como Cornelio, porque yo estaba orándole a Dios que me mande un cristiano para acá. Wow. Una muchacha que estaba pensando quitarse la vida por una situación difícil que estaba viviendo, por unas ataduras que tenía del enemigo. Y el enemigo le estaba ministrando que tenía que quitarse la vida. Ella entendía que esa era la solución a la salida del problema. Y ahí me llevó el Señor, abrió, ¿ve? Me habló, los sentidos espirituales usó el Señor. Y llegué donde la joven, para gloria a Dios, le predicamos, la muchacha recibió liberación, pero también la joven le entregó su vida al Señor. Para gloria y honra del Gloria a Padre. Dios. Entonces, eso que tú acabas de decir es una realidad que se da. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo no estoy en nada, ¿a quién Dios le va a decir esa necesidad? A otro que esté en movimiento. Exactamente. ¿Cuándo se va a activar eso? Entonces, hay personas, como estamos hablando, que más que una petición necesita entrar en acción y en movimiento en el propósito Así es. y en el llamado que Dios le tiene. Así es. Vamos a orar, Joel, por personas que están Sí. ahí, para que sea Dios trayendo a ellos, ¿verdad?, esa activación en sus facultades espirituales, sus sentidos espirituales. Declaramos y profetizamos en el nombre de Jesús que hoy tú recibes una activación en tus sentidos espirituales, no para tu beneficio personal, sino para beneficio del reino de los cielos. En el nombre de Tus Jesús. oídos se van a abrir y Dios te va a revelar nombre. Dios mío, yo recibo eso para mí. Apellido, En el fecha nombre de de nacimiento, Jesús. direcciones y todo lo que sea necesario para que el incrédulo pueda creer, para Sí, que los Señor. milagros ocurran. Profetizo que tus ojos espirituales se van a abrir y vas a ver ángeles del cielo y vas a ver como Isaías un trono alto y sublime y vas a ver las faldas que llenan el templo. Profetizo que Dios va a usar tus manos para sanar, para liberar. Dios va a usar tus pies donde tú pises, la gloria va a caer. Dios va a usar tu boca para restaurar, para levantar, para que milagros ocurran, para que cuando tú hables se desate la gloria y el cielo se establezca en la Sí, tierra. papá. En el nombre poderoso de Jesús recibe esa palabra, porque hoy tus sentidos espirituales, tus sentidos naturales se conectan. Oh, gloria a Dios, lo humano se conecta con lo espiritual y una gloria invade tu casa, una gloria En invade nombre tu de vida. El Jesús. espíritu profético, la unción del Santo Espíritu cae sobre ti en este momento. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Bendecimos tu vida, tu casa, tu familia. Recuerda compartir este link con alguien más. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y bendecimos tu vida, tu casa y toda tu familia. Hasta la próxima. Shalom.